se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. En España la corrupción se ha convertido en un modo de vivir a todos los niveles. Es cierto que no somos una nación especialmente corrupta y que en el extranjero se nos percibe como un país razonablemente honrado y eficiente, si bien empobrecido. Y quizás tendamos a pensar que esta corrupción, que en gran medida es la culpable directa de la ruina de muchos españoles, no pasa de perpetrarse sino a través de documentos y papeles. ¿O no es así? El 7 de marzo de 1977 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley por el que se regulaban los aspectos penales, administrativos y fiscales referidos a los juegos de suerte, azar y demás apuestas, y también a las condiciones para su legalización y práctica. Se señalaban en el decreto las competencias del Estado y sus responsabilidades al respecto. Y en cuanto a la Lotería Nacional, el cupón de la ONCE, las quinielas futbolísticas y demás apuestas deportivas, se decía que seguirían reguladas por sus normas privativas y no quedarían afectadas por este decreto. En la exposición de motivos de esta disposición legal, se justificaba el reconocimiento expreso del juego en el fracaso en España y fuera de los métodos de prohibición absoluta de los juegos de azar, que en la realidad habían convivido con situaciones de tolerancia o de juego clandestino generalizado, con más peligros reales que los que trataba de evitar la ley que prohibía, aun cuando el espíritu tutelar del Estado y la idea de los peligros que el juego encierra no habían variado. Señalaba además el decreto que el cambio general de pautas de conducta en nuestro país e incluso la experiencia permisiva en países vecinos cultural y geográficamente aconsejaban su legalización. Se añadía su consideración como fuente de ingresos fiscales y su influencia en el sector turístico como datos que aconsejaban también la legalización, siendo estos últimos en realidad los verdaderamente importantes. En consecuencia, a partir de ese momento, se permitió la apertura de locales como salas de bingo o casinos, si bien estos últimos debían ubicarse fuera del casco urbano. Por esta razón, el Casino de Zaragoza se instaló en el término de Alfajarín bajo la denominación Casino Montes Blancos de Zaragoza Sociedad Anónima. La sociedad se constituyó el 8 de mayo de 1978 con un capital social de 250 millones de pesetas y como principal accionista figuraba el empresario zaragozano José María Sánchez Ventura. El importante desembolso que supuso la construcción de las instalaciones ocasionó a la sociedad dificultades de tesorería y aunque la explotación del casino resultó rentable en los primeros años, a principios de los 90 se produjo un fuerte descenso en la facturación como consecuencia de la situación económica general, lo cual supuso el inicio de una grave crisis financiera agravada por una deficiente gestión. Por esta época, la propiedad del casino había pasado a manos de los empresarios madrileños y hermanos José Miguel y Fernando Isidro Rincón como principales accionistas, estando la gestión a cargo de Fernando Arrieta como presidente del Consejo de Administración. Ya en agosto de 1996, el empresario Alfonso Fuentes Barau se hizo con el 90% del capital del Casino de Zaragoza, pasando el 10% restante al conocido empresario Pedro Trapote. A comienzos de 1997, la Sociedad Casino de Zaragoza, Sociedad Anónima, solicitaba la suspensión de pagos alegando falta de liquidez, contando con un activo de 2.085 millones de pesetas y un pasivo de 1.636. Los principales acreedores del casino eran Hacienda, por el impago de impuestos, la Seguridad Social, por impago de cotizaciones de sus empleados, y la Diputación General de Aragón, por impago de las tasas de juego. Esta Diputación se vio obligada a intervenir y a quedarse con el suelo y las instalaciones, mientras que la suspensión de pago se puso en manos de los juzgados, ya que existían sospechas de quiebra fraudulenta. El juzgado designó 3 interventores judiciales del casino, encabezados por Francisco Javier López Aldea, de 42 años, que poseía una empresa de auditores en Zaragoza. Tras varios meses de trabajo, López Aldea firmaba un informe dirigido al juzgado,
en el que concluía que la verdadera situación del casino era de insolvencia o quiebra fraudulenta, por lo que no había lugar a la suspensión de pagos, sino más bien a intensificar las investigaciones en torno a la gestión de los directivos de la antigua sociedad propietaria de la entidad. Cuando se elaboró este informe, el interventor ya había adoptado varias iniciativas, como la decisión de no pagar al último propietario del casino, Alfonso Fuentes, los millonarios ingresos extra que recibía procedentes del 1% del importe de las fichas de juego vendidas mensualmente, y la presentación de una querella ante el juzgado de Monzón, en Huesca, denunciando una trama de interventores judiciales que forzaban la designación siempre de los mismos nombres para actuar en las empresas en quiebra. Desde que se nombró a López Aldea administrador judicial del casino, la relación entre este y el propietario Fuentes, como suele ser frecuente en estos casos, iba de mal en peor. Fuentes terminó por presentar una demanda y una querella contra López Aldea. La primera por el porcentaje de las fichas, que fue desestimada, y la querella acusando al administrador judicial de tener intereses particulares en la venta del casino, ya que había propuesto a la administración el nombre de una posible empresa compradora del negocio, por lo que demandaba su inhabilitación. Esta era la situación cuando la justicia estaba estudiando esta última querella al mediodía del 21 de noviembre de 1997, pocos días después de haber firmado el demoledor informe sobre las opacas actividades de los exdirectivos del casino, el administrador judicial. Ese día se produjo el asesinato con arma blanca en el garaje de su domicilio, en el barrio zaragozano de Actur, del interventor judicial encargado de la administración del quebrado casino Montes Blancos de Alfajarín de Zaragoza, Francisco Javier López Aldea. Dejó viuda y 2 hijos de corta edad. La policía y los peritos forenses determinaron que el interventor fue atacado en el ascensor del edificio por un hombre que le propinó una puñalada en el hígado y otra en el corazón, y que después arrastró el cuerpo del fallecido para abandonarlo semioculto entre 2 vehículos estacionados en el parking, donde fue encontrado a las 6 de la tarde. Personada la brigada de homicidios de la policía de Zaragoza en el lugar de los hechos, y tras examinar el mismo, concluyó que la hipótesis más consistente sobre lo ocurrido pasaba por un crimen encargado a un sicario por alguien a quien molestaban sobremanera las actividades profesionales de López Aldea. Hipótesis que se vio confirmada tras el examen por los investigadores de las grabaciones recogidas por 4 cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio del interventor, y en las que se veía a un individuo vigilando a la víctima durante horas. En las imágenes de la grabación se podía observar al presunto asesino siguiendo discretamente a López Aldea hasta la cafetería donde almorzó ese día, y cómo después se adelantaba al fallecido para hacerse el encontradizo con él en el momento en que llamaba el ascensor para bajar el garaje de su casa. A estas grabaciones de vídeo se añadieron otras de audio procedentes de pinchazos telefónicos en las que el fallecido decía, poco antes del crimen, que tenía miedo por lo que iba descubriendo. Un amigo del interventor relató cómo éste le había confesado que su labor le estaba dejando agotado y que no se podía ni hacer idea de lo podrido que estaba el mundo de la política. La hermana del asesinado señaló que Francisco Javier recibía continuas amenazas de muerte por su actividad como administrador judicial, hasta el punto de plantearse abandonar la auditoría del casino. Por último, la viuda de López declaró que, pocas horas antes de su muerte, su marido le había confesado que, con lo que había encontrado en sus investigaciones, iba a caer la Diputación General de Aragón. El gobierno autonómico aragonés tachó estas declaraciones de inconsistentes y frívolas, pero la lista de sospechosos manejada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Zaragoza se iba alargando. Dos semanas después de la muerte de López, la policía detenía en Zaragoza al expresidente del casino y propietario del 90% del mismo, Alfonso Fuentes Barau, como presunto autor de un delito de inducción al asesinato del interventor. El abogado del casino Montes Blancos, Ignacio Arzuaga, aseguraba que su cliente estaba con él en el despacho preparando la documentación que fundamentaba la querella contra el interventor. El juez encargado del caso envió al empresario sospechoso a la cárcel de Torrero, eludible bajo fianza, al tiempo que hablaba en el auto de prisión de la manifiesta enemistad entre víctima e imputado, a quien también señalaba como el único beneficiado del crimen. Fuentes, que ya había estado en la cárcel en 1978 por disparar con una pistola contra 4 acreedores de su empresa constructora, depositó la fianza en 24 horas, saliendo inmediatamente en libertad, y no tardó en ver cómo la causa contra él se archivaba por falta de pruebas.
Casi 3 años permaneció en la investigación del caso Parada, hasta que el 18 de noviembre de 2000 fue imputado un nuevo personaje, Luis Martínez de Baños Arnaldas, guardaespaldas y exguardia civil, catalogado por la policía como violento ultraderechista, que fue reconocido por varios testigos como la persona que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad acechando al interventor hasta instantes antes del crimen. Cuando la policía acudió a detenerle, el sospechoso ya había huido a Sudamérica. A su regreso, se presentó en el juzgado explicando que se había ausentado por una oferta de trabajo que no concretó. Y la juez no ordenó su arresto, se limitó a acordar la presentación y firma del mismo como medida cautelar para evitar una nueva fuga. Por aquel entonces se rumoreó que el guardia civil tenía 2 perros de raza Doberman que aparecieron casualmente dentro del despacho de López de Aldea. También, según dijeron, esto había ocurrido a modo de aviso para que dejase de investigar las cuentas internas del casino. Pero el dato no se confirmó nunca. Al igual que ocurrió con el empresario propietario del casino, Martínez de Baños fue finalmente exculpado por falta de pruebas y el caso, como siempre, sobreseído y archivado definitivamente. En 2003, Baños, el antiguo guardia civil, volvió a ser detenido cuando trasladaba 1 kilo de cocaína desde Barcelona a Zaragoza. Finalmente, el destino del casino fue triste. Se vendió en abril de 1998. A la Diputación General de Aragón le llegaron distintas ofertas de compra de acciones y tras largas y tensas negociaciones, la Junta de Acreedores del casino acordó la venta del mismo a la multinacional norteamericana Trans World Gaming por 722.000 euros, operación que se formalizó en abril de 1998. En virtud de este acuerdo, el empresario Alfonso Fuentes Barau, que fue detenido por el crimen, recibió unos 180 millones de pesetas, incluida la condonación de su deuda con el casino de 40 millones. La multinacional obtenía de la Diputación General de Aragón una quita del 35,75% del casino, unos 40 millones, y quedaban 6 millones de euros, unos 1.000 millones de pesetas entonces, que también fueron condonados. Igual ocurrió con los recargos e intereses incluidos en la deuda por un importe de 398 millones. Para abonar el resto de la misma por la tasa de juego, 973 millones, se le concedieron a la multinacional un plazo de 8 años, con 2 de carencia. La empresa se comprometía a mantener los puestos de trabajo y la actividad del casino, claro, como no, y obtenía el compromiso de la Administración Autonómica de eliminar las trabas legales que impedían la instalación del casino en el centro de Zaragoza. En los 3 años siguientes, la multinacional no pagó ni 1 euro a la Diputación General de Aragón, ni por impuestos, ni por ningún otro concepto, ni por tasas de juego. Acumuló deudas tributarias por valor de 6 millones de euros, y aún así consiguió que el Ejecutivo aragonés le prorrogase la licencia otros 5 años más. Parte esencial del acuerdo fue que las Cortes de Aragón aprobaran la ley aragonesa del juego para derogar la prohibición de instalar casinos en las poblaciones. Se trasladó el casino a la capital y el complejo hotelero y de ocio del Casino del Fajarín quedó abandonado, cayendo en la ruina. Hubo oportunidades de venderlo, pero los empresarios interesados comprobaron que solo limpiarlo costaba 1.200.000 euros y abandonaron la idea, porque además de este coste, los propios edificios se mantenían en pie por puro azar. Ya saben, los años se desplazan, el juego es el destino del juego, se levanta sobre tierras blandas, nunca se hicieron las cosas, nadie tiene la culpa. Por lo tanto, el Casino Montes Blancos se convirtió en una tierra sin futuro, que cuesta dinero todos los días al patrimonio público, sin que los políticos responsables directos de esta fechoría hayan respondido por ello. La familia de Francisco Javier López Aldea está convencida de que lo asesinaron porque había descubierto la conexión entre empresarios, políticos, jueces y el desvío de enormes cantidades de dinero procedente del juego en una oscura trama de ambición y poder sin escrúpulos tejida en aquella España de los 90. Aquella que, como decía el entonces presidente Aznar, iba tan bien. Buenas noches a la audiencia. Esta noche tenemos con nosotros, como no, a los sujetos que perpetran este programa en mi compañía con carácter permanente, como es el abogado Jorge García Vergara, que tanto se alejaría en las redes sociales por sus intervenciones en este programa. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Francisco. Nuestra incombustible, a pesar de los tonos rojizos y carmesí con los que nos sorprende, especialista en tiritas y esas cosas y botiquines, técnico en anatomía patológica, Liz Pérez. Muy buenas noches, Francisco. A la que están a punto de echar de la Universidad Francisco de Vitoria por estar aquí toda la semana diciendo barbaridades conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Bien, después de esto espero que siga bien. Sí, ¿no? Y como no, nuestra joven, guapa e inteligente, castellana vieja y criminólogo, Tatiana Ballesteros. Tati, para amigos, familia y demás. ¿Cómo Muy estás? buenas, estoy bien. Recuerdos a doña Rosalía, que no se me olvide, la tengo presente siempre. De tu parte. Y a doña Rebeca, que se resiste a venir. De tu parte también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Habéis pasado un buen puente, me imagino. En Madrid aviso a la audiencia el día 15 de mayo, el lunes era festivo, con lo cual el personal salió en desbandada y entre ellos quienes me acompañan, con lo cual lo pasasteis bien, me imagino, y estáis, que me habéis cargado las pilas para estar aquí otra vez ante un nuevo caso criminal, ¿no? Cierto. Sorprende este caso porque, si nos damos cuenta, muchas veces pensamos que en España la delincuencia organizada no ha penetrado ni en la judicatura ni en la administración pública, que son cosas que son políticos que se corrompen, o que los empresarios son unos pobrecillos que se ven obligados a pagar extorsiones para conseguir contratación pública. Pero de repente este es un caso de hace ya muchos años, está prescrito, que estará a punto de en breve de prescribir, pero que no ha sido realmente considerado como tal. Estamos hablando del 21 de noviembre del 97. Nos quedan apenas para que prescriba. ¿Cuántos meses, Jorge? Bueno, teóricamente estamos ante un delito sin autor, pero que todavía no ha quedado impune. Pues hasta noviembre del 2017 todavía podemos o pueden encontrar al autor. ¿Sí? ¿Crees que es probable? Tal y como lo ves. Bueno, no te ríes, por favor, porque yo creo que un señor que lo asesinaron por esto. Efectivamente, pero no me río del señor, me río de cómo funcionan las investigaciones muchas veces en este país y sobre todo cómo después de tantos años nadie se va a fijar, o sea, nadie de los que lo deben hacer lo va a hacer. Porque nadie va a investigar eso, nadie ¿verdad? va a investigar, seguramente nadie va a investigar. A lo mejor habría que investigar demasiadas cosas. Bueno, hay muchas ramificaciones en este asunto que no se limitan a un mero crimen, ¿no? Porque de todo lo que has contado, pues fíjate, podemos tirar pues infinidad de cosas acerca de cómo se estructura el juego en España, de cómo unos consiguen prebendas a costa de otros, de cómo cuando una empresa se va a pique, cómo tratan los empresarios de ocultarlo, cómo intervienen las autoridades que tienen que intervenir en las situaciones de insolvencia de las empresas, etcétera, etcétera. Son unas ramificaciones bastante pero normalmente, agudas. hasta ahora lo que nos tiene acostumbrados la prensa son las marrullerías y las sinvergonzadas. Pero lo que no hemos visto hasta ahora es que se salpicaran también de sangre. Y hablando de sangre, Liz seguro que nos cuenta algo de cómo lamentablemente una persona honrada como el administrador concursal fue asesinado. Cuéntanos los detalles de orden médico, Liz. Bueno, pues tenemos otra vez, que últimamente parece que nos gusta mucho, heridas por arma blanca. Tengo ahí una duda entre machete o puñalada, que te lo he comentado fuera del programa. Para mí sería más cómodo con un machete hacer cortes que fuesen en sentido deslizante, que fueran deslizantes a no penetrantes, ya que el arma es más grande y es más incómoda a lo mejor a la hora de penetrar, que puestos a matar se puede hacer, por supuesto, pero me resulta más incómodo hacerlo con un machete, que la hoja es mucho más grande, atravesar que no deslizar. Pero bueno, vamos a dar por supuesto de que era puñalada. Dime. O sea, un arma blanca seguro. ¿Se puede distinguir si fue el tipo de arma blanca? Sí, a lo mejor muy concreta no, pero el tipo de hoja seguramente sí, por el tipo de heridas que deja. Esta vez tenemos una corto contundente, que lo que hace es combinar el filo con la masa y la fuerza que se le aplica. Suelen ser de hojas de acero o metal con bordes semirromos, y lo que hace la lesión que produce separa los tejidos y los planos subyacentes, y lo que se hace que se pierde la continuidad del tejido, con lo cual los tejidos, los dos bordes se abren y es por ahí por donde se produce la lesión. Suelen ser heridas lineales en colgajo o heridas múltiples, ¿vale? En este caso tenemos heridas lineales, que hemos dicho que le penetró en el hígado y en el corazón, dos órganos súper importantes que son vitales, ya que tanto uno como otro contienen
contiene mucha sangre y bastantes vasos también. La lesión del hígado, pues el hígado está súper irradiado por vasos, con lo cual cualquier corte que se produzca en el hígado es prácticamente mortal. Aparte de toda la gestión del hígado, que es procesar toda la sangre y hacer limpia, con lo cual una herida ahí es mortal. Y bueno, el corazón, una vez que saques el arma del corazón, es cuando se pierde toda la sangre, y ahí tenemos la muerte, que en este caso sería hemorragia y también embolia gaseosa, que como mortal de necesidad. Por supuesto, sí. No hay ningún tipo de asistencia médica urgente e inmediata que pueda aplicarse para evitarla. No, esa no. Bien, Tati, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices de esta situación? Es un crimen inhabitual, es un crimen anormal, porque no estamos hablando de delincuentes habituales, violentos al uso, sino que es una muerte enmarcada en un contexto diferente, en lo que llaman los negocios. Los negocios. Bueno, volvemos a tener el caso de otro sicario, asesino a sueldo. La verdad es que es curioso porque los sicarios suelen asesinar con arma de fuego y no con arma blanca. Pero bueno, siempre está la excepción que confirma la regla. En este caso, dentro de todos los modos que tiene de matar un sicario o un asesino a sueldo, que es a modo público, a modo limpio, a modo disfrazado, son 3 modos que siempre usan los sicarios. En este caso, pues estamos ante un modo público, limpio. Es que es una mezcla de las dos, porque realmente no deja testigos presenciales, pero bueno, le deja que le graben las cámaras, por lo tanto tampoco es exactamente a manos de un buen trabajador o de un maestro, que fue uno de las enumeraciones que hicimos de los sicarios en programas anteriores. Y sí, es curioso porque esto siempre llama la atención cuando hay pues ciertos temas de por medio, como la corrupción política, el juego, los casinos y todas estas cosas. ¿Te llama la atención? ¿Consideras que este es un asesino profesional, que es un profesional del crimen, o este es un amateur que se mete a matar por precio de una forma puramente excepcional? Es un amateur, porque como te digo, el simple hecho de que deje que le graben cámaras ya no es un buen trabajador o un maestro, como decíamos, no es un profesional del crimen. Pero en cualquier caso, Tati, lo que no descartamos en absoluto es que es asesinato por encargo. Sí, claro, por supuesto. No es el asesino no es el que tiene interés directo en asesinar a la víctima en este caso, sino que alguien se lo ha encargado. Eso es. Un profesional baratito, diríamos, en estos casos. Sí. ¿No? Jorge, calificación jurídica de los hechos, por precio, premeditación, alevosía, etcétera. Cuéntanos, asesinato, homicidio. Tiene todas las trazas de ser un asesinato, aunque solo sea por la alevosía sorpresiva, es decir, por el elemento sorpresa que seguramente pues estaría presente en estos hechos. Más un asesinato que un homicidio. Estamos hablando de que el actuar por precio, como presumimos que podría actuar este hombre, supone un agravante de la figura del asesinato. Es un agravante genérica, el actuar por precio o recompensa, sí, en el antiguo código. Con lo cual elevaría la pena, ¿no?, en este caso. Sí, siempre se aplicaría una pena en un grado superior o en el grado superior de la misma. Aquí hay muchas cosas de las que hablaba Jorge con referencia a unos conceptos previos, que son el contexto en el que se produce este crimen. El por qué alguien, no sabemos quién, toma la decisión de ordenar la muerte de esta persona. ¿Cuál es el contexto de una quiebra fraudulenta, el contexto del juego, la relación entre juego y crimen, Tatiana? Irnoslo contando entre vosotros. El contexto histórico de todo esto, nos hallamos ante una empresa que se funda en el año 78, aprovechando la despenalización del juego privado. Es cuando empiezan a proliferar los casinos, los bingos, todo eso que viene acompañado de literatura, de cine, de todos los que hemos vivido en aquella época. Se empieza a liberalizar el juego, ¿no? Y entonces el juego atrae negocio de todo tipo. Atrae el negocio limpio y el negocio sucio. Esto no quiero decir que sea un negocio sucio desde los inicios, pero siempre de una manera general pues se ha venido asociando juego con cosa mala. Sí. Es decir, blanqueo de capitales muchas veces procedente de otras actividades. Sí, efectivamente. Por eso a mí no me extraña, lo cual no significa que lo justifique, que ya desde Primo de Rivera, desde la dictadura de Primo de Rivera se penalizara el juego privado y permaneciera hasta el año 77 sin interrupción penalizado el juego privado, porque arrastraba atrás de sí pues una serie de vicios sociales, se podía considerar que eran nocivos en general, ¿no?
En la exposición de motivos de la ley por la que se legaliza el juego y se regula, si te das cuenta se hablan de muchas cosas que son, después de muchos lamentos y llantos y sollozos porque esto de jugar es muy malo, pero vamos a legalizarlo porque da dinero y además tenemos turistas. Realmente el móvil por el que se pudo legalizar el juego en España fue puramente económico, ¿no? Bueno, puramente económico y porque no se podían poner puertas al campo, en definitiva. Es decir, no se podía sostener más la situación, pero qué duda cabe que detrás hay un móvil económico, o sea, un móvil político general económico. Es decir, la fuente de ingresos es monumental para el Estado. El juego llega a suponer más de un 3% del PIB, que es mucha cantidad, y los ingresos fiscales por el juego son elevadísimos. No me estoy refiriendo a lo que eran los ingresos ordinarios por lo que era la Lotería Nacional, lo que se llamaba el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas, las famosas quinielas de por aquel entonces, o el cupón pro ciegos, lo que era el cupón pro ciegos, que esto buena parte de la audiencia ni sabe lo que era, que en realidad es el cupón de la ONCE. Eran los tres juegos esencialmente que estaban legalizados en este país. Aquí dentro del mundo del juego clandestino era muy famosa la timba de los taxistas de la calle Ferraz, o la timba que había a espaldas del campo de gas, del gasómetro. Sí, claro, la brigada del juego se ponía las botas a reventar garitos y a reventar timbas. Y la de los taxistas era famosa porque más de una licencia de taxi, recordemos que en Madrid una licencia de taxi vale 120.000 euros, se ha perdido en una noche. Sí. Y ahí ha habido veces que se han jugado hasta puñaladas. Sí. Después, si no se pagaba, ¿no? Entonces efectivamente el juego privado llevaba en paralelo una serie de circunstancias que eran indeseables en sí mismas. Pero yo no sé si la legalización del juego ha erradicado las actividades indeseables, porque ahora nos hemos encontrado con otra más divertida, que es el blanqueo de capitales masivo procedente, por ejemplo, del narcotráfico, que en algunas ocasiones se produce, o el blanqueo de capitales procedente de la corrupción política. Y sobre todo cuando hacemos esa combinación tan fantástica que consiste en mezclar políticos con empresarios corruptos, con negocios públicos y con dinero, no sé qué termina pasando, pero hay mucha gente que va a la cárcel, pero va mucho menos de la que debería ir. En el caso que tenemos aquí, Jorge nos habla de que este señor, la víctima, sí, que era una persona cumplidora de sus obligaciones y del mandato judicial que había recibido y que estaba preocupadísimo por su situación, como días antes de su muerte, como revela su entorno familiar. Sí, sí. Esta persona dijo y puso en conocimiento del juzgado de Monzón, presentó una querella. Importante, a él le presentó el propietario una demanda y una querella. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre demanda y querella? Porque muchas veces, como en la tele oímos eso de que te voy a mandar a mis abogados, no sé si con uno tienen bastante, tienen que ir en cuadrilla, 3, que a mí me hace una gracia, digo, pues no sé, si vamos tú y yo juntos, igual es que le damos más fuerte. Eso te voy a mandar a mis abogados. Y sí, luego, después de mis abogados, eso de que te voy a poner una querella criminal, que es una redundancia. Sí. Explícanos eso, por favor. Bueno, la demanda es el ejercicio de una acción no penal, es decir, el ejercicio de una acción civil en reclamación de una cantidad, en reclamación de que una persona le desahucien de su casa, cosas así. Puede ser el ejercicio de una acción laboral, de las empresas entre sí, de una empresa contra la seguridad social, de un trabajador contra la empresa, puede ser mercantil. Y la querella es, como tú bien has dicho, lo que dice querella criminal, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aunque bueno, antiguamente yo he visto textos de querella civil, porque en el fondo pues la querella es una pretensión, ¿no? Pero la querella en sí misma es el ejercicio por los particulares de una acción penal directa ante un juzgado, en la cual ellos no solamente se limitan a denunciar unos hechos, sino a decir, y además quiero ser yo la acusación particular en este hecho, porque tengo la legitimación para ello. Es decir, implica y ejercicio de la acción de denuncia, el hecho de denuncio un delito, una infracción penal, y además no solo lo denuncio, sino que me constituyo en acusador. Efectivamente, la denuncia en sí mismo no le constituye a uno en acusador. De hecho, cualquiera puede denunciar, que es poner en conocimiento de un juzgado lo que llamamos nosotros en latinajo notitia criminis, es decir, unos hechos presuntamente constitutivos de delito. Entonces el juzgado, si ve que nosotros podemos ser perjudicados por el delito, nos hace lo que se llama el ofrecimiento de acciones, sin necesidad de formular una querella. ¿Quiere usted es perjudicado, quiere usted personar si es acusación particular? Si no lo hace usted, pues lo hará el fiscal en su nombre y ejercitará las acciones penales, y si tiene usted derecho a indemnización, las reclamará el fiscal en su nombre. O sea que cuando López Aldea, el administrador judicial asesinado, presenta una querella ante el juzgado de Monzón, no solo
se denuncia, sino que se constituye en acusación en nombre del casino de la sociedad que administra judicialmente contra los accionistas que presuntamente han instado una quiebra fraudulenta. Efectivamente. ¿Y qué es una quiebra fraudulenta? Bueno, yo antes quería delimitar un poco los términos, sin dar tampoco unas clases de derecho mercantil, porque tampoco es mi especialidad, pero sí que yo he vivido, como tú, porque somos abogados que ya tenemos un tiempo, lo que era la antigua ley de suspensión de pagos. La ley de suspensión de pagos del año 1922 era una ley creada a mayor gloria de la burguesía catalana para evitar precisamente que los juzgados declarasen que las empresas estaban en quiebra. Era un paso inicial. Oiga, me declaro en suspensión de pagos. ¿Qué significa? Que tengo muchas deudas, pero tengo con qué pagarlas, aunque no tengo liquidez. Entonces, déme usted un tiempo, suspéndame la obligación que tengo de pagar a mis acreedores durante un tiempo para que yo pueda hacer liquidez y poder pagarles. Esto además evitaba, conforme a la ley de suspensión de pagos, el que si luego era una quiebra pudiera tildarse esta de quiebra fraudulenta. Y en este caso el administrador judicial, que por aquel entonces se llamaba administrador judicial principal, el nombrado por el juzgado de los tres que hay, vio que esto tenía todos los tintes de una quiebra fraudulenta y se dispuso a informar así al juzgado. Vamos a nuestra publicidad y ahora seguimos con... De vuelta con todos ustedes, estábamos, Jorge, con la querella y la demanda. El empresario, que era propietario del 90%, le presentó también a su vez una demanda y una querella al administrador judicial. Sí, efectivamente. Bueno, le presentó una demanda en primer lugar para evitar, tal y como tú habías explicado, que le quedaran retenidos los ingresos extras que procedían de un porcentaje del juego de fichas vendidas mensualmente. El administrador judicial había conseguido del juzgado que eso se paralizase, que no se le pagase. Para ahí metió una demanda. Y ya de paso, pues te meto una querella. Esto es lo de siempre. Mis abogados te van a meter una querella que te van a crujir. Se trata de entorpecer de alguna manera, lo cual yo no digo que no sea legítimo. Se trata de maniobras por parte de un particular que vienen en la ley. Entorpecer la labor del administrador judicial presentando en una querella, pues como se hace muchas veces. Es decir, una persona hace bien su trabajo y para evitar que haga bien su trabajo, pues el malo de la película, pues se dedica a echar sobre sí, sobre esa persona, pues toda una batería de abogados y toda una batería de querellas, denuncias, etcétera, etcétera. Bueno, es malo, la persona que tiene malo. Un interés contrapuesto, vamos a decir. No, yo estoy hablando malo desde el punto de vista de aquel que presentó la suspensión de pagos cuando en realidad estábamos ante una auténtica quiebra fraudulenta. Sí, no del hecho penal. No, el hecho penal yo no entro. Pero lo sorprendente, lo curioso, es que un buen día, hoy precisamente, si esta semana hará 3 días, 4 días, se ha puesto en libertad a un famoso empresario, un propietario de Vitalden, con el pago de 100.000 euros de fianza, que por supuesto ha pagado en 24 horas. Parece sorprendente que, yo esta semana asistí a un señor detenido por la sustracción de 11 cepillos de dientes y un colutorio bucal por importe de 39 euros. Eso significa que ha estado 2 días detenido, que cuando pude atenderlo y asistirlo, porque me llamaron para que fuera al juzgado, no le permitieron que se le retirasen los grilletes, sino que tuve que entrevistarme con él esposado, bajo la férrea vigilancia a prudente distancia, impuesta por mí, claro, de 2 guardias civiles, y la asimetría con la que la ley trata a las personas. Parece que Pío Baroja tuviera razón cuando decía que las leyes son como los perros de las casas de los ricos, que solo ladran a los pobres. Bueno, y aquí ocurre algo, ¿no? Este señor, nada más que por una presunta inducción a la comisión de un asesinato, se le manda a prisión y se le pone una fianza. Y a otro señor por 11 cepillos de dientes cogidos en el Mercadona y que entregan la caja porque se arrepiente, se le pasa detenido 2 días. Sí. ¿De qué estamos hablando, Jorge? Pues estamos hablando de algo más antiguo que las constituciones y más antiguo que la ley escrita, que es la ley del embudo. Lisa y llanamente. Sí, no tiene nombre. El aquí mando yo. Eso me suena que a ti te consta un procedimiento en el que estoy personado por revelación de secretos, enfrentándome a uno de estos monstruos de apellido hereditario, de esos que figuran en los consejos de ministros de esa chusma, en el que nos consta la influencia del poder en un procedimiento que ya dura 6 años. Cierto. Y en el que se han cometido toda suerte de delitos por parte de muchas personas, algunas con responsabilidades legales en la administración. Entonces aquí nos encontramos ante un caso que nos produce perplejidad. ¿Cómo se puede estar 24 horas en prisión provisional por una inducción o un asesinato solo porque pones 100.000 euros encima de la mesa? A ver, que me lo expliquen. Sí.
exactamente. ¿Me lo puede explicar alguien? Nada, ahí hay un atestado de la Guardia Civil, una persona detenida y un juez que examina el atestado y deduce que no existe la consistencia suficiente como para mantener a esa persona en prisión. La prisión incondicional. La prisión incondicional, efectivamente. Entonces le pone una fianza. Es decir, que con 100.000 euros ya no se nos va a Brasil. Un tipo que tiene pasta va a aburrir. Bueno, es lo que ocurre. Y además, si encima tiene la suerte de que al poco se archiva el procedimiento porque no hay pruebas contra él, qué lástima, ¿eh? ¿Para qué se va a gastar el dinero encima en irse a Brasil? Digo que qué lástima que no podemos hablar más, ¿verdad, Jorge? No. Qué lástima que nos tengamos que digo morder que sí, que qué lástima. Sí, digo que no podemos que nos tengamos que morder la lengua, ¿verdad, Jorge? Cierto. Qué lástima. Pero sin embargo la cosa no termina ahí, porque a mí lo de Guardia Civil, pues ¿qué quieren que les diga? Como que me molesta. Y la Guardia Civil tiene una capacidad increíble para depurarse de gentuza, que también la tiene. Y en este caso nos encontramos con un tipo que solamente por transportar en 2003 1 kilo de cocaína, desde luego la Guardia Civil hizo muy bien en prescindir de sus servicios, porque desde luego encaja mal. El tricornio encaja mal siempre, con y sin delito, pero en este caso con delito aún más. Pero sorprende, desaparece, se va a América, vuelve, dice que tiene una oferta de contrato de trabajo, le reconocen en las imágenes de vídeo acechando a la víctima, se ve que se hace el encontradizo con la víctima y penetra en el edificio. Acto seguido vuelve y no ingresa ni en prisión provisional bajo fianza, Jorge. Sí, yo es de estas cosas que la familia, las verdaderas víctimas, bueno, la verdadera víctima es el fallecido, lógicamente, pero la familia, que es la que arrastra durante años todo el dolor de esta muerte sin autor, me imagino que se estará rebelando. Sin autor conocido. Sin autor conocido. Pero 2 hijos que dejó y una viuda. Claro. Estarán pensando que, bueno, esto de la ley del embudo, ¿no? Es decir, no ha sido un pelanas el que ha matado a mi padre, ha debido ser algo más gordo. Y además, ¿con qué desfachatez? Porque, como bien se dice, hay un vídeo, pero que no parece suficiente para conducir a nadie a juicio, por lo que se ve. No sé, la prueba de indicios, de acuerdo, no es una grabación directa de la comisión de un delito, pero, Jorge, ¿no se puede considerar indiciario, una prueba indiciaria? Sí, siempre y cuando, hombre, en esto la criminóloga nos adiestrará muchísimo más, pero los vídeos, vamos a ver, los vídeos, y más en el año 97, pues estamos hablando de una tecnología que no es la tecnología que existe actualmente, y que probablemente pues tampoco se le vería la cara con una nitidez tal que permitiese deducir sin ningún género de dudas que esa era la persona. Hombre, lógicamente la nitidez no es igual a día de hoy que hace X años. Sí. Yo no sé legalmente cómo se puede decir o cómo se puede hacer, pero sí que, aunque sea una investigación un poco más profunda, pues sí, se debería haber hecho. Sí, ciertamente con vídeos de igual mala calidad que presumo que sería pues se ha logrado justificar la condena, por ejemplo, a terroristas de ETA, por el simple hecho de que pasaban por delante de una entidad bancaria cuando estaba el vídeo en funcionamiento, se les veía pasar por delante segundos antes de la comisión de un atentado. Eso ya fundamentaba la condena. Bueno, pero ya que es que aquí hay distintas categorías de delincuentes. Los de la ETA lo máximo que han conseguido es que la policía les avise de un registro, ¿vale? Como el caso de Faisán. Un dato curioso, la policía avisando a una banda terrorista. Pero claro, no retrocedamos tan atrás ni nos vayamos a gente tan mala que pone bombas. ¿Qué leches hace un comisario reuniéndose con el presidente de la Comunidad de Madrid en una cafetería en la Puerta del Sol? ¿Qué hace el fiscal anticorrupción reuniéndose con gente que no tiene que reunirse? Es decir, es que en el momento resulta que en España ahora mismo le acaba de sancionar el Consejo General del Poder Judicial a un juez con 600 euros sobre un sueldo de más de 4.000 netos por dejar de dictar 130 sentencias. Sí. Yo conozco gente que en un trabajo por menos va a la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el momento en que mezclamos políticos, dinero, no sé por qué, nos falta la tercera parte del taburete, y que son los jueces. Y entonces cuando aparecen los jueces nos encontramos con cosas como esta. Qué perplejidad, qué situación. Ya exclama todo el mundo y sale en la prensa, o te sale Carlos Díbares, ese señor que se tuvo que ir por cargar los viajes a la Audiencia Nacional para ir a ver a su pareja, que iba a misa de 10 pero tenía novio por la tarde, tenía una pareja por la tarde. Entonces ese que postulaba una hucha porque un juez le había sido sancionado por recibir a la mujer de un narcotraficante unos días antes de que se venciera el plazo de la prisión provisional y fuera puesto en libertad del negro. Y oye, sale el presidente de la Audiencia Nacional con una hucha pidiendo. Entonces es que el papel de los jueces en este país, yo no sé si haría falta realmente crear un grupo de la UCO dedicado solamente a la investigación de la judicatura. A lo mejor nos llevábamos muchas sorpresas, porque evidentemente lo que este hombre denunció fue una especie de convoluto entre políticos, empresarios y algunos jueces en las designaciones de los administradores judiciales de las empresas en concurso.
Hombre, hay otra ley tan antigua como la del embudo, quizá un refrán tan antiguo como la ley del embudo, y es que en todas partes cuecen habas. Es decir, en España en la historia democrática española sí hemos tenido jueces que se ha podido demostrar su corrupción y que han sido condenados. Uno de ellos, el famoso Luis Pascual Estevil, que llegó a ser incluso vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y por luego, cuenta y luego de la burguesía catalana, ya sabemos, ese pozo sin fondo de corrupción. Exacto, y luego ha quedado demostrado las que organizaban su juzgado cuando era juez de instrucción en Barcelona. Pero también se ha expulsado a jueces muy decentes, dignos y honrados, y que no cometieron delitos, como Javier Gómez de Liaño. Sí, a los que se les trata de meter en un mismo saco cuando se injusto. Claro, cuando por ejemplo ponen de manifiesto la apropiación indebida por parte de Jesús Polanco de aquellos depósitos de fianza de los decodificadores, porque se quedó el Grupo Prisa y Canal Plus. Entonces, claro, le metes los dedos en la boca a un rico y terminas en la puñetera calle. No hablo de Garzón, porque Garzón, ese sí que era un delincuente. No se puede escuchar a un abogado las conversaciones en un locutorio bajo ningún concepto, salvo que el abogado sea partícipe del delito. Garzón no acordó. Lo que hiciera en política me da igual, pero lo que haga legalmente violando el secreto profesional entre cliente y abogado es un delito. Lo dejo ahí. Entonces, realmente, aquí, pues ¿qué quieres que te diga? Me llama muchísimo la atención el cómo se trata esto, porque ¿qué otra investigación policial hubo? ¿Qué otra investigación judicial? Si es que yo creo que todo lo que atañe a Casinos Montes Blancos de Zaragoza, como muy seguramente a la inmensa cantidad de casinos y bingos y demás salas de juego importantes que se abrieron en España, a partir de la despenalización del juego, pues debía de haber mucho negocio, y no solamente el negocio del juego, sino todo el negocio colateral. A mí lo que me llama mucho la atención es que el casino se construyera sobre unos terrenos sobre los cuales ni se podría construir, porque nadie los quiere, porque eso se va a venir abajo con el paso de los años. Entonces yo me imagino que para eso pues habría unas licencias municipales, de las que un arquitecto municipal pues miraría para otro lado, o la comisión de urbanismo miraría para otro lado, etcétera, etcétera. Primero se construyó el terreno, se construyó el complejo del casino y hotelero en Alfajarín sobre un suelo que no soportaba las construcciones, con lo cual eso ya dice mucho de lo que tuvo que haber ahí para su construcción. Se modifica la ley aragonesa del juego para permitir la instalación y el traslado del casino de Alfajarín a la capital de Zaragoza. Al final, la empresa que se hace cargo del tema, la multinacional, se lo lleva crudo, porque no paga ni cumple ninguno de los compromisos, y a pesar de que no lo hace, hete aquí que nuestros políticos, velando por el interés general, le prorrogan 5 años más. Sí, además es que parece ser que el representante para España de esa multinacional luego fue el cerebro de la operación Eurovegas. Menos mal que fue una operación frustrada, pero vamos. Bueno, que enlaza con Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Púnica, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, muchas veces con esto, en este caso concreto, ponemos de manifiesto las conexiones entre, que parece que son cosas solamente de la serie Gomorra, las conexiones entre política y crimen, o que el crimen es algo que está ausente de la política. En la política a veces es un crimen, pero el crimen algunas veces es una expresión de lo político. Y en este caso, cuando política y negocio se mezclan, esa es la ecuación perfecta para despejar la incógnita que es el crimen. Además es que el negocio del juego privado vino en declive durante años después de los llamados fastos del 92. Es decir, esa especie de burbuja global que fue el año 92, con las Olimpiadas, con la Expo de Sevilla, con todo lo que había. Yo recuerdo, y tú recordarás también, porque ya somos viejos, que cuando terminó la Expo de Sevilla, que fue el último acontecimiento relevante, porque no voy a hablar de Madrid Capital Cultural Europea, porque eso por desgracia no tuvo la relevancia que merecía, es que el año 93 se tildaba del año del consumismo, porque todo el mundo estaría con su mismo traje, con su mismo zapato, con su mismo coche que el año anterior, y no podría ni cambiarlo de lo mal que estaban las cosas. Efectivamente fue terminar la Expo y como un resorte empezar a venirse abajo la economía. Pues nada, yo la verdad es que sí que creo que es interesante dejar de manifiesto la unión o el nexo entre lo que has dicho tú, el Estado y el crimen organizado. Ese nexo que hay muchas veces es la política, como tú bien estabas diciendo. Tampoco hay que olvidar la unión o el nexo que hay también entre la política y los empresarios. Todo esto muchas veces lleva al crimen organizado. Dejando al lado el crimen organizado de los sicarios y dejando ese tema a un lado, ahora voy a hablar de otro crimen organizado. La corrupción política, que es un delito en red,
que tiene fines económicos, aunque también tiene ciertos matices políticos, se puede establecer en 5 niveles. En 5 niveles de interactuación con el crimen organizado en los sectores públicos. Y es muy interesante, la verdad. Además, Jorge seguro que nos ayuda a entender alguna cosa. En primer lugar, y el primer nivel que se da, es el soborno o el cohecho, que seguro que ahora nos explicas muy bien. En segundo lugar, el segundo nivel dentro de estos 5 niveles es cuando los sobornos son continuos y el agente público ya se encuentra en la cartera de ese grupo delictivo. El tercer nivel se infiltra en las agencias gubernamentales. Cuarto nivel, más infiltraciones a niveles más altos buscando dañar el poder del Estado. Y el quinto y último nivel, el crimen organizado ya se infiltra en los sectores públicos, como pues en campañas electorales, comprando votos, comprando editoriales. Sí, ciertamente. Sí, y bueno, el soborno y el cohecho, Jorge, si nos lo puedes explicar. Sí, pues soborno y cohecho, más o menos, cohecho es la expresión técnica de la expresión en román paladino, que es el soborno. Es decir, sobornar. El cohecho es ofrecer a un funcionario público o a una persona que tenga un cargo público una dádiva, un presente, un regalo o dinero o contradisonante para que haga algo o para que deje de hacer algo. Eso es lo que llamaríamos el cohecho propio. Es decir, y si es entregarle un regalo, por ejemplo, un bolso de Louis Vuitton, pues a un alcalde o una alcaldesa, simplemente pues eso sí tampoco tendría por qué aceptarlo, ¿sabes? Estaríamos ante lo que llamamos el cohecho impropio. El cohecho es el soborno. Y soborno, es, como tú bien sabes y como tú bien nos has dicho, en todos esos niveles y relacionado con muchos de los negocios pilares de lo que es la estructura de un país, siempre ha existido y por desgracia esto no lo va a quitar nadie. Sin embargo, fijaros, en otros países el crimen de sangre, la sangre corre con mucha más frecuencia y con mucha más fluidez en paralelo a la política y a los negocios que en España. En España también está ocurriendo, pero normalmente nos pasa más desapercibido. Por eso, en aquella época, o yo por lo menos en mi forma de verlo, no tuvo tanta repercusión este asesinato, precisamente porque estábamos en un año en el que todavía no existía un clamor contra la corrupción ni una conciencia de su existencia como la que existe en la actualidad. No, efectivamente. Yo creo, Francisco, que ahora en la actualidad no tenemos como tal un sicario o alguien que se encargue ¿Seguro? de matar a alguien, pero ¿cuántos políticos metidos en tramas de corrupción están muriendo de infartos, por ejemplo? Es como, para mí es un poco similar al sicario, ¿no? El estrés, todo lo que supone el estar metido en eso. Pobrecillos, ¿verdad? Los políticos corruptos que más lo pasan, cómo sufren. Que sufren de... Y que dices que no hay sicarios. ¿Qué dices? No digo que no haya sicarios, pero para mí es un poco el símil en la actualidad, que están... Un puntito solamente de comentario. Hace exactamente 4 días, hoy viernes, noche, la madrugada del sábado, como decimos en el argot, le acaban de picar el billete al niño. Lavapiés. Exacto, sí, pero es el segundo así que está ahí en medio. Un día, si queréis, tratamos el tema de los sanuiceros y hablamos de Carlos Harry, al que le metieron 6 tiros y a cuyos responsables les cayó 15 años. O hablamos en este caso del niño y de su currículum profesional hasta que ha llegado este momento en que lo han asesinado en la vía pública. Casi yo no te digo que no los haya. Esto es como las megas. Sí. A ver las ailas, ¿sabes? Pero existir existe. Pero para mí es un poco esa presión que tienen ahora, no hace falta para muchos, han caído por su propio peso. Bueno, algún beneficio tiene que tener las pandemias, ¿no?, de este tipo. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente el crimen en España, lejos de ir a menos, va a más. El crimen organizado. Y que lejos de ir a menos, entiendo que hoy día probablemente se haya extendido aún más. Lo que no sé es hasta qué punto somos conscientes de este hecho como realidad. Sobre todo porque, insisto, y volviendo al tema que nos ocupa hoy, que es el asesinato del interventor del casino de Zaragoza, el que un ex guardia civil se vea implicado, el que más tarde esta misma persona se vea implicado en una trama de narcotráfico, el que un hombre que está haciendo su trabajo sea asesinado por ello por encargo de un juez, que en esa situación se vean envueltos empresarios que tienen no unas
sino varias sospechas a su alrededor por conductas de tipo criminal. Disparar contra tus acreedores no es una cosa que aquí veamos todos los días por la calle, con la gente con escopetazos por ahí, pero aquí a este señor parece ser que esa cuestión le rodeaba. El que alrededor de todo ello alguien denuncie una trama corrupta para llevárselo crudo, de la siguiente manera: los jueces nombran administradores concursales de las empresas quebradas a unos y no a otros administradores. O eso es lo que este señor pretendía denunciar. Miren ustedes, yo voy a denunciar que hay unas personas que ocupan los puestos de las empresas quebradas, donde el administrador concursal se lleva un dineral y otros ocupan otros. De tal modo y manera que mucha gente se detrae, muchos abogados se detraen y no les interesa hacer el curso de administrador concursal, precisamente porque saben y les consta que nunca van a ser designados por un juez en una empresa en la que tengan una alta retribución. Qué curioso que en las empresas quebradas en las que hay parné siempre caen en los mismos sitios. Sí, eso es cierto. Eso fue lo que él denunció, que yo no digo nada, claro. Bueno, lo que pasa es que Francisco Javier López Aldea, el administrador judicial en la suspensión de pagos, era uno de los 3 administradores que conforme a la ley se nombraban. Pero él precisamente es nombrado por el juez. El otro administrador judicial es nombrado a propuesta de los acreedores y un tercero es a propuesta del propio suspenso. Esos otros 2 privilegios conseguidos por la burguesía catalana en la ley de suspensión de pagos, tener un representante dentro de la suspensión de pagos, ¿no? Entonces, sí, esto es muy común y yo tengo muchos compañeros, tú también, tienes muchos compañeros que llevan actualmente situaciones concursales de empresas y dicen, qué casualidad que siempre me encuentro al mismo administrador judicial. Que curiosamente pertenece al mismo gran despacho de nombre en inglés de la Castellana de Madrid, del estilo así como tú me entiendes, que resulta que patrocina el Congreso en determinada isla del territorio nacional en una época del año muy agradable, al que acuden los jueces, juezas y sus cónyuges a pasar una semana con los gastos pagados, pero esto no significa en ningún momento que las personas luego se puedan ver influidas a la hora de designar a la empresa que ha patrocinado el Congreso, ¿no? Sabes que la inocencia siempre se presume. Y en este caso se afirma. A mí no me cabe ninguna duda. Es sorprendente también que en un país que se ha convertido en la puerta de la entrada de la droga para toda Europa, oye, ni un juez condenado. ¿No te llama la atención eso? No sé si ni un juez. Tendría que tirar de hemeroteca para ver si en toda la historia judicial de la democracia hay algún juez implicado en tráfico de drogas. Es posible que sí, es posible que sí. Algún juez por ahí perdido. Yo no tengo ninguna duda que eso no ocurre. Un juez de paz de alguna pedanía extraña. Bueno, pero un juez de paz ya sabemos lo que es. Son el farolillo rojo de la Administración de Justicia, que muchas veces no se sabe pobre ni la ley, le ponen una secretaria licenciada en Derecho para que le eche una manilla. Para aquello de los actos de conciliación previo a la querella por calumnias, porque si no le dices al hombre y que vas a verlo y te trata con simpatía porque el abogado de la capital ha venido y te invita hasta café después. Madre mía. A mí lo más que me ha invitado un juez ha sido a salir del despacho. Y la política también. Este asunto del casino de Montes Blancos ha vivido una Diputación General preautonómica con la extinta UCD y con independientes. Vivió una Diputación General autonómica con el PP en los tiempos de la suspensión de pagos. Pues el presidente de la Diputación de Aragón era Santiago Lanzuela, de una coalición PP Partido de Aragones Regionalista, pero es que a continuación le sustituyó Marcelino Iglesias, una coalición PSOE Partido de Aragones Regionalista. Pues vamos mejorando un poco. Sí, es un poco allí hacérnoslo entre todos y guisárnoslo y comérnoslo entre todos. Bueno, hoy nos ha quedado un programa muy metido en la crítica y muy metido en la denuncia, y no es nuestra misión. Al fin y al cabo, al final de la postre, no es un programa de sucesos. Este es un programa de crónica negra en el que lo que hacemos es analizar por parte de un grupo de amigos que nos une el crimen como denominador común, los hechos criminales desde una perspectiva, si se quiere, poliédrica. Y en la medida en que es así, nosotros no nos gusta entrar en la actualidad. Y lo digo porque, al hilo de vuestras reflexiones, hay muchos oyentes que nos piden que tratemos asuntos que son o extremadamente mediáticos o que no han sido investigados, aunque sí denunciados. Y es que esa no es la labor de este programa. Nuestro programa no está hecho ni para denunciar nada, ni está hecho para ocuparnos de lo que está ocurriendo.
Nuestro programa está pensado, como lo hicimos desde el principio cuando nos sentamos a plantearlo antes fuera de micrófonos, para trasladar a los oyentes las reflexiones de personas que de distintas posiciones nos movemos alrededor del mundo de la delincuencia y del crimen, y trasladar, si se quiere, de forma divulgativa un conocimiento de hechos que de otra manera, fuera de la fantasía y fuera de la ficción del cine, de hechos que de otra manera las personas corrientes alejadas de este mundo no tenían conocimiento. Es decir, nuestra función es una función puramente divulgativa. Nada de lo que decimos pretendemos que sea la verdad, sino que solamente queremos ofrecer un material y un conocimiento para que las personas se formen su propia opinión. Nada más lejos de nuestra intención que polemizar con terceros o que pretender tener razón en todo cuanto manifestamos en el micrófono. Entonces, bueno, no es mala idea que la audiencia conozca lo que hacemos, y ya Miguel me está diciendo que esto se ha acabado. Volveremos la semana que viene probablemente con nuevas sangres y nuevas vísceras, y volviendo a lo nuestro, que es matar por lo bruto, en el que Liz nos ayudará como siempre a entender por qué le metí con la piedra en la cabeza. Luego me dicen que soy morbosa. El Honorio al Enrique. Solo hago... Jorge, yo no maté. No tiene. Que os vayáis, que esto se ha acabado, que Miguel nos corta. Jorge, buenas noches. La semana que viene espero que verte por aquí. Buenas noches, Francisco, sin duda. Liz, sabes que para mí es un placer. Espero que la semana que viene sigas conservando tu empleo, después de lo que he dicho yo hoy. Si no, en algún sitio vas a tener que coger. Buenas noches. Por donde tú quieras. Aquí siempre tienes tu lugar a nuestro lado. Un besazo, Liz. Tati, que me alegra mucho verte, como siempre. Y que me alegra que estés aquí, y que sé que eres una persona especialmente querida por los oyentes, porque lo mucho y bien que lo haces. Muchas gracias. Solamente decirles que nos tienen en Facebook, en la página de La Noche de Autos, que nuestro correo electrónico es lanochedeautos@gmail.com, que ya está colgada en el internet lanochedeautos.com, la página web, y que nos pueden localizar en el blog de derechopenal.com. Y no lo olviden, con el poder y el dinero no se juega. Y esta vez la frase es mía. Buenas noches y hasta la semana que viene. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación, para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza.